Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te preocupas de lo que digan. ¿Por qué no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. El texto de hoy, un texto muy famoso, aunque siempre se saca de contexto y se hace decir a Jesús lo que no dice, pero a eso llegaremos. El texto empieza con que los envían a Jesús unos fariseos y otros herodianos. Estos dos enemigos irreconciliables. Los fariseos eran nacionalistas judíos que abogaban por la independencia de Israel. Los herodianos eran nacionalistas romanos, centralistas, y ahí eran irreconciliables unos con los otros. Sin ponernos en política actual, que se podría encontrar muchísimos paralelismos, pero aquello era así ya en esos momentos. Estos dos totalmente irreconciliables, pero que ante el enemigo común se ponen de acuerdo. ¿Quién es el enemigo común? Jesús, a por él. Entonces dicen que se alían para cazarlo con una pregunta. La tienen muy bien preparada. Se acercan y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Aquí es lo que llaman la captatio benevolentia, o sea, captar la bondad, hacer ver la bondad al que le preguntan para intentar engañar con una falsa bondad de la misma pregunta. Así como si lo alaban, lo bien que hablas, lo bien que dices. Oye, así nos puedes dar respuesta a esta pregunta que nos tiene preocupados. No es verdad. No les tiene preocupados la pregunta, sino que lo que quieren es cazar a Jesús. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Aparentemente, diga lo que diga Jesús, va a recibir palos por un lado o por el otro. Si dice que no hay que pagar al César, directamente pueden denunciarlo los herodianos porque está incitando a la revuelta contra el César. Si dice que hay que pagar los impuestos, es un traidor a la nación israelita porque acepta el imperialismo romano. Así que es lo que en catalán diríamos un butiflé. Bueno, pues eso es. Con esa mentalidad lo tienen ahí puesto. ¿Y Jesús qué responde? Primero dice: adivina su hipocresía. ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Un denario era una moneda pequeña de plata. En aquellos tiempos la más común era esa moneda que llevaba la cara del emperador por una parte y detrás llevaba la madre del emperador sentada en un trono, aunque habían más, pero esa era la más común. ¿De quién es esa imagen y esa inscripción? Del César. Y entonces aquí da Jesús la respuesta que hoy es muy mal interpretada por la mayoría, no por todos. Jesús les replicó: dad al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados, dice. ¿Qué es dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? ¿Qué es del César? En sentido estricto es esa moneda que lleva la efigie del César. El Estado es el que acuña la moneda. Recordemos, en la época romana todas las monedas de oro y plata las tenía que acuñar directamente el César, o sea, el imperio, pero los estados los diferentes pueblos podían acuñar las de bronce. Las monedas pequeñas, esas sí las podía acuñar los pequeños estados, pero el oro y la plata es del imperio. Bueno, como diciendo aquí, ¿qué es del César? Del César, estrictamente decimos, es la moneda que él ha producido. No está la imagen del César, pues a los impuestos que os ponga le pagáis lo que es suyo. Bueno, después se puede decir que hay algo más del César. Es el respeto a todas las leyes justas. Las justas, porque ante una ley injusta no hay por qué obedecer la injusticia, ni mucho menos, al revés, hay que desobedecerla. Y por desgracia hoy hay tantas leyes injustas. Pero aquí, ¿cómo lo ha interpretado la gente de hoy? Y eso muchos políticos y políticos de toda ralea, desde izquierdas a derechas. Dad al César lo que es del César quiere decir que en este mundo manda los políticos y el gobierno, el César. Allí en la iglesia, que mande Dios. En los templos, que mande Dios. Pero en el mundo, manda César. Manda la política, mandan los gobiernos. Y que los demás se callen, porque mandamos nosotros. Eso no es lo que dice Jesús. Eso no es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César, los impuestos. Al César, la obediencia en las leyes justas. A Dios, todo, porque el César es de Dios. Dios lo es todo, muy por encima del César. Y el César también es de Dios, y el Estado es de Dios. Toda la creación es de Dios. Cada uno de nosotros somos de Dios. Otra cosa es que lo aceptemos o no. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Todo se debe a Dios. No hay nada que no sea de la esfera de Dios. Por eso cuando los políticos vuelvan a repetir, no, lo dice el Evangelio, dad al César lo que es del César, así que nosotros hacemos las leyes y los cristianos tenéis que obedecer por fuerza, porque si no sois malos cristianos, porque ya lo dijo Jesús, dad al César lo que es del César. Se olvidan que ellos son de Dios. Se olvidan que el cristiano depende en todo de Dios, que Cristo está por encima absolutamente de todo, del César y de todos los gobiernos. Por eso no quieren el cristianismo, porque saben que el cristianismo antepone la verdad que es Cristo a todo, también a los gobiernos. Y a los gobernantes solo les gusta una cosa, ser ellos dioses, decidir ellos el bien y el mal. Y eso no es del César. Por eso el cristiano no debe obediencia a los poderes públicos, solo en aquellas leyes que son justas, entonces sí, pero en todo lo que sea la injusticia no le debe obediencia, porque debe obediencia primero a Dios, porque el César es de Dios, los gobiernos son de Dios, toda la creación es de Dios. Y de aquí vienen todas las demás consecuencias que hemos visto tanto en los evangelios. Siendo todo de Dios, nosotros somos puros administradores, cada cristiano. Administrador en su familia, administrador en sus cosas, administrador en todo lo que tiene y hace. Pero es de Dios y a Él pasará cuentas. No es suyo esa mentalidad de lo nuestro, lo mío es mío. No, lo tuyo es de Dios, lo mío es de Dios. Tú eres administrador para el bien. El Estado es de Dios y los políticos pasarán cuentas ante Dios. Tal vez no pasen cuentas ante los hombres,
porque ellos no tienen que pasar cuentas ante nadie, se creen dioses, pero sí pasarán cuentas ante Dios, porque todos los gobiernos son de Dios. No son de Dios en el sentido que actúen en nombre de Dios, sino son de Dios porque tendrán que pagar lo que hacen ante Dios y serán juzgados por Dios, como toda la creación. Por eso cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, están diciendo Jesús, me preguntáis por lo poco, lo pequeño, el dinero. Todo eso sí es del César, dádselo, es suyo, está a su imagen. Pero lo que yo predico es que tenéis que dar a Dios lo que es suyo, y que es suyo todo. Así que sois administradores para el bien. Todo lo que hagáis, lo que sois, lo que tenéis, es de Dios mismo. Haced el bien a todos, haced el bien que Dios quiera. Sobre eso seréis juzgados, porque hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y cada uno de nosotros somos creación de Dios para poder llegar un día con Él a la vida eterna.